Buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la Cátedra Universitaria de Bioética para el bachillerato de este semestre 2021-2, que tendrá como eje las discusiones sobre bioética y género. Lamentamos una disculpa por los problemas técnicos que hacen que nos conectemos a esta hora, pero seguramente la conferencia inaugural, que estará a cargo de la doctora Shabón Fenela Guerrero McManus, nos dejará a todos con ganas de más sesiones. La doctora Guerrero McManus estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM tras haber ganado una medalla de bronce en la 10ª Olimpiada Internacional de Biología. Sus estudios de licenciatura se enfocaron en botánica y biología evolutiva. Posteriormente realizó una maestría y un doctorado en filosofía de la ciencia, también en la UNAM, en los cuales se especializó en biología evolutiva, explicación en biología, filosofía del sujeto y biología y filosofía sobre la homosexualidad. Obtuvo una mención honorífica tanto en su tesis de maestría como en su tesis de doctorado. Adicionalmente, ganó la medalla Alfonso Caso al mérito universitario y el premio Norman Sberling por su tesis de maestría. Al finalizar su doctorado, llevó a cabo una investigación postdoctoral en la Facultad de Ciencias acerca de la historia de la homosexualidad y sus instituciones biomédicas en México. Esta investigación se llevó bajo una perspectiva perteneciente a los estudios sociales sobre la ciencia. Sus áreas de especialidad son la filosofía e historia de la biología evolutiva y la filosofía e historia del sujeto, con especial énfasis en la filosofía e historia del género, la raza y la sexualidad. Es competente en epistemología, epistemología social, ética, sociología del conocimiento, feminismo analítico y postestructuralismo francés. Asimismo, es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias desde el año 2006. Ha impartido las asignaturas de evolución, filosofía e historia de la biología y naturaleza y sociedad. Además de lo anterior, ha colaborado como sinodal en comités de licenciatura y doctorado. Tiene diversas publicaciones en revistas arbitradas y de divulgación, así como en libros técnicos y de divulgación. Es autora del libro ¿Naces o te haces? La ciencia detrás de la homosexualidad, editado por Paidós. Finalmente, ha sido árbitro para revistas de humanidades a nivel internacional y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Pues muchísimas gracias. Hay un vecino que está taladrando al lado, lo cual es un problema. Espero que el ruido no se vaya a estar escuchando, pero no, bueno, ahora sí que no puedo hacer nada. Le agradezco mucho la invitación al programa universitario de bioética. Siempre es un placer colaborar con ustedes. Y una disculpa por la tardanza, pero bueno, entro de lleno al tema hablando precisamente del tema de hoy que nos convoca, que es el tema de bioética y género. Y quiero empezar mencionando que el concepto de género no es un concepto transparente, es un concepto que desafortunadamente usamos cotidianamente, pero que no necesariamente entendemos con toda la complejidad pues que lo acompaña. Y eso genera que nuestra propia manera quizás de pensar lo que el género como concepto habilita no esté, digamos, a la altura de lo que podríamos hacer. Quiero simplemente mencionar que el concepto de género es un concepto que se acuñó a mediados del siglo XX. El concepto nace originalmente al interior de las ciencias biomédicas, concretamente en el trabajo originalmente del doctor John Money y eventualmente va a sufrir transformaciones también dentro del ámbito de la medicina con también el doctor Robert Stoller. En el caso de John Money, estamos ante un experto que ahora está muy cuestionado por razones que quizás puedan resultar de interés en las preguntas, pero que trabajaba sobre todo en los años 50 y 60 con el tema de lo que antes conocíamos como el sexo psicológico. Y es en el contexto, digamos, de todas las conductas que acompañan, digamos, a lo que nos constituye como hombres y mujeres, que el doctor John Money acuñará el concepto de género, que posteriormente refinará el doctor Robert Stoller. Será para los años 70
que este concepto salta de manera importante a lo que ahora llamamos precisamente estudios de género y que en ese momento en realidad eran básicamente reflexiones feministas eh, de lo que en ese momento era el feminismo de la segunda ola. Pero bueno, simplemente para no perdernos, el concepto que nos convoca hoy es este concepto, el concepto de género, un concepto de mediados del siglo XX que nace en la biomedicina, que eventualmente llega a los estudios feministas y que hoy por hoy ha constituido un nuevo campo de estudios que son los estudios de género. Y los estudios de género en realidad es un campo inter o transdisciplinario porque no versa únicamente sobre el estudio de qué es el género, sino más bien de cómo el género afecta distintas facetas de la vida de las personas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo afecta en las relaciones laborales, en las relaciones familiares, en los espacios escolares, cómo afecta también en la vida política de los países. Estamos, hay que decirlo, y de aquí que la cátedra de bioética y género resulte hoy tan importante, estamos en un momento de quiebre en la historia de nuestras sociedades, no tanto porque no hayan habido momentos anteriores donde las sociedades se hayan transformado en lo que respecta a las relaciones de hombres y mujeres, sino porque por primera vez en la historia estamos haciendo un esfuerzo consciente de comprenderlas y transformarlas digamos, con el objetivo de crear sociedades más igualitarias. Lo que quiero hacer en esta exposición, primero que nada, es primero explicar de manera atemporal todas las complejidades de la noción de género y después hacer una breve historia de este concepto que ya he anticipado para después hacer finalmente una reflexión sobre lo que este concepto nos permite pensar hoy en día y por qué esto resulta relevante para la bioética. Empiezo diciendo que, y esto lo cuento de un poco de una manera anecdótica, hay un cierto quiebre generacional que está ocurriendo a nivel de hablantes y eso lo habrán observado muchos de ustedes, porque en los años 50, por ejemplo, las categorías de hombre y mujer las aprendíamos como categorías que estaban nombrando los sexos. Y ahora, de hecho, hay todo un debate terminológico acerca de si cuando hablamos de hombres y mujeres estamos hablando de sexos o estamos hablando de identidades de género. Este cambio terminológico, de hecho, refleja las transformaciones a las que nos estamos enfrentando hoy en día. Y hoy tendríamos que señalar que normalmente cuando hablamos de sexo estamos hablando de un conjunto de atributos que quizás deberíamos nombrar más correctamente los atributos de los cuerpos sexuados. Más que hablar de sexo, que puede ser un término un poco ambiguo, deberíamos de hablar de los cuerpos sexuados. Y estamos refiriéndonos sobre todo a una serie de características que tienen que ver con distintos niveles de organización. Por sexo vamos a nombrar a un mismo tiempo lo que tiene que ver con el nivel de organización celular y subcelular, es decir, por ejemplo, los cromosomas XY, que son los cromosomas sexuales, se refieren al primer quizás nivel de organización que nombramos por sexo. Y este nivel de organización, por supuesto, tiene que ver con los cromosomas, pero también con grupos de genes que están colocados en las partes, digamos, no, así se le dice tradicionalmente, no pseudoautosómicas, es decir, las partes que están básicamente vinculadas, ya sea al cromosoma Y como el encargado de disparar una serie de reacciones en el desarrollo que van a dar lugar a cuerpos masculinos, o en el caso del cromosoma X, una serie de genes encargados también del desarrollo ontogenético y que no necesariamente tienen que leerse como genes propios de los cuerpos hembras. No, porque los cromosomas X los tenemos todos los seres humanos. Es decir, el primer nivel de organización cuando estamos hablando del sexo tiene que ver con el nivel cromosómico, donde vamos a encontrar estos dos tipos de cromosomas, XX contra XY, siendo el cromosoma Y un cromosoma que porta un gen muy importante, que es el gen SRY, que básicamente son las siglas para el Sex Determining Factor in the Y chromosome, ¿no? Que básicamente es un gen que va a tener cierto papel en echar a andar todo el proceso de masculinización que produce un cuerpo macho.
Este sería el primer nivel de organización, el nivel cromosómico celular. Habría desde luego a lo largo del desarrollo una serie de rasgos que van a tener los cuerpos que van a dar lugar, por ejemplo, a lo que conocemos hoy como caracteres sexuales primarios y secundarios, siendo los caracteres primarios aquellos que son congénitos, es decir, aquellos caracteres con los que nacemos y que normalmente van a involucrar ciertas morfologías genitales, tanto interiores como exteriores, y que en el caso, por ejemplo, de los cuerpos hembras, lo que vamos a tener, y estoy hablando de machos y hembras porque el sexo es un atributo que no solo está presente en seres humanos, está presente a todo lo largo del reino animal, está presente, de hecho, también en las plantas, aunque lo que estoy diciendo es básicamente algo válido para el reino animal, es decir, la distinción macho-hembra, así como le estoy exponiendo, es válida sobre todo, por ejemplo, para mamíferos, y entonces está acotada en su alcance, ¿no? Los caracteres sexuales primarios, decía yo, son estos caracteres congénitos, son estos caracteres que incluyen, por supuesto, la morfología exterior e interior de los genitales, y aquí estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los cuerpos de los animales machos, sobre todo de los mamíferos machos, cuerpos que tienen pene, que tienen escroto, que tienen testículos y que tienen, por supuesto, próstata, es decir, una serie de caracteres internos y externos. En el caso de los cuerpos hembra, lo que tenemos son, por ejemplo, labios vaginales exteriores, interiores, todo lo que tiene que ver con el canal vaginal, el útero, las trompas del falopio y desde luego los ovarios. Es decir, los caracteres sexuales primarios involucran desde luego las gónadas, que pueden ser testículos o ovarios, y todo, digamos, todo el aparato reproductor. Están también como parte de la categoría sexo todo lo que se consideran los caracteres sexuales secundarios, que son caracteres que se desarrollan sobre todo en el momento en que inicia la pubertad y a todo lo largo de la adolescencia, y que son caracteres que también exhiben un grado de dimorfismo sexual importante. En el caso de los cuerpos macho, estamos hablando, por ejemplo, de una proporción entre hombros y caderas, donde los hombros suelen ser más amplios, donde tenemos, por ejemplo, vello facial, donde tenemos quizás más altura. No voy a entrar en los detalles. Y en el caso, por ejemplo, de los cuerpos hembra, tenemos justamente el desarrollo de las mamas y una proporción entre hombros y caderas, donde las caderas son más amplias. Es decir, cuando hablamos de sexo, estamos hablando de este conjunto de características biológicas que van desde un nivel de organización molecular, pasando por cromosomas, pasando por el nivel celular, hasta lo que tiene que ver con los caracteres a nivel de cuerpo sexuado. En este punto me parece importante mencionar que no deberíamos pensar al sexo como una serie de caracteres rígidos o fijos, sino más bien como una serie de caracteres que se van desarrollando de manera a lo largo de un ciclo de vida, es decir, debemos pensarlos como parte de las trayectorias ontogenéticas de un cuerpo. Desde el momento en que estamos en la fase del cigoto hasta, por supuesto, la fase adulta. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente lo que vamos a ver es cómo el cuerpo sexuado suele exhibir lo que en términos estadísticos se conocen como dos modas. Y esta es una cuestión importante. La noción de moda estadística se refiere básicamente a que tenemos dos morfologías que son altamente frecuentes, pero que no agotan el universo de posibilidades que puede exhibir un cuerpo. Es decir, si por ejemplo yo tuviera un conjunto de valores donde tengo la cifra 1, la cifra 2 y la cifra 2 aparece 5 veces y luego aparece la cifra 3, la moda estadística es el valor que más se repite. En este caso, la cifra número 2. Es decir, la noción de moda estadística lo que nos está diciendo es cuál es en este caso la morfología
que más encontramos en nuestras poblaciones. Y les digo que se exhibe en el caso humano dos modas estadísticas, es decir, hay dos trayectorias ontogenéticas que son más frecuentes, pero que no agotan el universo de posibilidades. Y todo esto sigue siendo en el ámbito del sexo, en el ámbito del sexo o del cuerpo sexuado, en el cual tenemos toda esta serie de rasgos genéticos, cromosómicos, celulares, endocrinológicos, morfológicos, donde estamos viendo que hay dos grandes trayectorias, la trayectoria de los cuerpos hembra y la trayectoria de los cuerpos macho. ¿Por qué digo que hay que pensarlos de manera ontogenética o como precisamente rasgos a nivel del desarrollo? Básicamente porque en el cigoto lo que nos enfrentamos, por supuesto, es con una célula que lo único que tiene a nivel de sexo en ese momento es cierto tipo de configuración cromosómica. Esta configuración cromosómica lo que va a hacer precisamente es echar a andar una serie de procesos a lo largo del desarrollo donde se van a ir produciendo dos tipos específicos de morfologías que son las más frecuentes. Esto no quiere decir que son las únicas que vamos a encontrar. Por ejemplo, en el caso de los cuerpos hembra, lo que veremos es cómo los conductos mullerianos, que son conductos que vemos a lo largo del desarrollo embrionario, eventualmente van a dar lugar a los genitales internos de los cuerpos hembra. Es decir, los cromosomas echan a andar una trayectoria ontogenética que es la que va a dar lugar a que, por ejemplo, las gónadas que originalmente están indiferenciadas den lugar, por ejemplo, a ovarios o den lugar a testículos, den lugar, por ejemplo, a los genitales femeninos o masculinos, según sea el caso, y eventualmente que esto dé lugar a una producción distinta de una morfología, ya sea cuando hablamos de caracteres sexuales primarios, una morfología congénita, o cuando hablamos de caracteres sexuales secundarios, de una morfología que se desarrolla a lo largo de la adolescencia. En este punto, cuando estamos hablando de sexo, me parece importante recalcar que hay otro tipo de morfologías que, si bien son estadísticamente poco frecuentes, también van a ocurrir en el universo de las posibilidades. A estas morfologías históricamente las hemos denominado morfologías intersex, y hoy por hoy existe un conjunto de activistas, y aquí empieza a importarnos la bioética, que nombran y se autonombran a sí mismos precisamente como personas intersex, porque la morfología de sus genitales no se corresponde con la de las dos modas estadísticas, es decir, con las morfologías más frecuentes. Históricamente, la medicina consideró a estas morfologías ajenas a estas dos modas como patológicos. Y a todo lo largo del siglo XX, por ejemplo, médicos, y aquí valdría la pena mencionar como, por ejemplo, en los años 30 y 40, el doctor Hugh Young en los Estados Unidos, o en los años 50, el doctor Money, consideraban patológicas estas morfologías y las intervenían. Y algunas de las intervenciones que llevaron a cabo a la postre han mostrado ser violaciones a la autonomía de estas personas, que tienen consecuencias, por ejemplo, en lo que respecta a cosas tan básicas como poder mantener el control de esfínteres. Es decir, lo que generaban, por ejemplo, es que estas personas no pudieran controlar su vesícula urinaria, que padecieran de incontinencia a todo lo largo de su vida, y muchas veces que perdieran, de hecho, la capacidad de tener incluso orgasmos y una vida sexual plena. Es decir, esto lo menciono porque la historia de la medicina en el siglo XX muestra cómo los médicos colocaron estas morfologías poco frecuentes como patológicas. Y precisamente por eso uso la noción de moda estadística, porque la noción de moda estadística no tiene una carga normativa. La noción de moda estadística lo que nos está diciendo es cuáles son las morfologías más frecuentes en una población, sin que eso implique un juicio acerca de si esas morfologías etiológicamente son o no producto de una trayectoria ontogénica
que pueda ser o no juzgada como patológico, justo lo que mencionaremos en la tercera charla, en la tercera parte de esta charla, es por qué no hay buenas razones para hablar de patología, ¿no? Pero simplemente en este primer momento estoy tratando de introducir conceptos. El primer concepto es este concepto de género, de sexo, como la trayectoria ontogenética que sigue un cuerpo, eh, a partir, por ejemplo, de la configuración cromosómica que tiene y cómo va estructurando su morfología y su fisiología en dos grandes modas estadísticas a través de niveles de organización que incluyen cromosomas y genes, que incluyen perfiles endocrinológicos, que incluyen rasgos congénitos, los caracteres sexuales primarios, que son básicamente los genitales internos y externos, y que incluyen también los caracteres sexuales secundarios que se desarrollan en la pubertad. Es decir, sexo nombra estas características biológicas. Noten que estoy enfatizando que esto lo compartimos con el grueso de los mamíferos. Es decir, el grueso de los mamíferos tienen morfologías sexuadas muy parecidas a las del ser humano. El concepto de género, por otro lado, que es el concepto que se desarrolló en los años 60, no está hablando de la construcción morfológica o fisiológica de un cuerpo a lo largo de su ontogenia. La noción de género podríamos entenderla como la construcción cultural de la diferencia sexual, que es una frase de Marta Lamas, dicho sea de paso. Y lo que nos está enfatizando la noción de género es una especie de contraparte de la noción de sexo. Si la noción de sexo habla de la realidad biológica en distintos niveles de organización a través de un ciclo de vida, la noción de género lo que nos está nombrando es cómo en una sociedad particular la diferencia sexual como un hecho anatómico, fisiológico, es simbolizada y va a ir dando lugar a distintas dinámicas en el ámbito social. La noción de género tiene varios aspectos. Tiene una faceta afectiva, que para algunas autoras tiene que ver con el tipo de emociones que una sociedad considera adecuadas para hombres y para mujeres. Y aquí estamos hablando de sociedades que tienen simplemente dos posiciones de género, aunque habría que señalar que hay sociedades que han tenido más posiciones de género. Es decir, un primer elemento del género tendría que ver con cómo se hace una diferencia socialmente en aquellas emociones que son adecuadas para hombres y para mujeres. Y ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿y de qué depende? ¿De qué depende básicamente esta decisión? Depende de un segundo elemento que incluimos dentro de la categoría de género, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. Prácticamente toda sociedad humana, aunque por ahí hay quienes argumentan que hay importantes excepciones, prácticamente toda sociedad humana ha exhibido una división sexual del trabajo, es decir, se otorgan tareas específicas dentro de una sociedad para hombres y para mujeres. Es a esto lo que a veces solemos llamar roles de género. Los roles de género tienen que ver con una organización funcional de una sociedad donde se otorgan tareas diferenciadas a hombres y mujeres, suponiendo que hay tareas que son adecuadas para los cuerpos que llevan a cabo las tareas reproductivas, que son cuerpos hembras históricamente asociados, por tanto, con la categoría mujeres. Y si hago esta separación es precisamente por algo que mencionaré más adelante, pero básicamente los roles de género implicarían esta división sexual del trabajo como una organización funcional de una sociedad que otorga tareas, ciertas tareas asociadas, por ejemplo, a la reproducción, a las mujeres y otras tareas a los hombres, en el entendido de que habría una correspondencia entre los cuerpos hembras que llevan a cabo la reproducción y la categoría social mujer, que tendría que ver con todo el cuidado en sentido amplio de los hijos, y la categoría social hombre, que tendría que ver con otro tipo de tareas. Quiero señalar que no todas las sociedades llevan a cabo una división sexual del trabajo idéntica. Es decir, quizás toda sociedad o prácticamente toda sociedad tiene una división sexual del trabajo, pero esto no implica que las tareas que cada sociedad considera propias de hombres y mujeres
sean un invariante histórico, pero lo que sí estaríamos viendo es que existe esta división funcional. Y esta resulta muy importante precisamente para explicar por qué la sociedad también asigna emociones diferenciadas. Si consideramos que hay una división funcional, que básicamente es a lo que llamamos roles de género, se considera que de acuerdo a ciertas tareas hay también ciertas afectividades o configuraciones emocionales propias de esas tareas. Así, por ejemplo, si se considera que los roles encargados al cuidado y a la crianza son los propios de las mujeres, se considera, por tanto, que eso viene de la mano de cierto tipo de configuraciones afectivas, como tendrían que verse, por ejemplo, en que las mujeres sean cariñosas, que las mujeres se entreguen al cuidado, que de alguna manera sean más empáticas y más sensibles. Ojo, aquí yo no estoy sosteniendo que esta configuración afectiva la tienen a causa de su sexo. Lo que estoy sosteniendo en este modelo de las relaciones sexo-género es que la división sexual del trabajo, esta división funcional de la sociedad, acarrea ella misma divisiones en ámbitos que no son propiamente de las tareas, sino que tienen que ver con los afectos que se consideran adecuados a estas tareas. No estoy diciendo que las mujeres por naturaleza sean más empáticas o más cuidadoras, sino que las sociedades consideran que esos son los afectos adecuados para las tareas del cuidado. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con los varones, a quienes se les asigna, por ejemplo, el rol del proveedor, pero también el rol de los encargados de la seguridad del grupo. En la primera mitad del siglo XX solíamos distinguir en estudios sociológicos y antropológicos básicamente en dos grandes roles: los roles encargados del cuidado, que eran los roles de las mujeres, y los roles encargados, por ejemplo, de proveer los alimentos, pero también de llevar a cabo la seguridad del grupo, que eran los roles históricamente asignados a los varones. Estos roles también venían de la mano de ciertas relaciones afectivas que tenían que ver sobre todo con que la violencia, el uso de la violencia podía ser algo necesario, por ejemplo, para las tareas de casa, o podía ser algo necesario para las tareas de la defensa. Y aquí hay que tener en claro que esto ha cambiado en las distintas sociedades. De nuevo, no es un invariante histórico, pero sí hay sociedades donde la tarea, por ejemplo, de la defensa, la tarea de la casa, la llevan a cabo los varones. No en todas las sociedades es así, pero en las sociedades donde sí ocurre, se suele considerar que ciertos afectos se corresponden a ciertas tareas dentro de esta organización funcional de la sociedad. El género no se agota en estos dos aspectos que serían los roles y los afectos. Tendría que ver, por ejemplo, cuáles son las relaciones al interior de una sociedad que se establecen entre quienes ocupan los roles masculinos y los roles femeninos. A esto, por ejemplo, lo podríamos teorizar hablando de las relaciones de poder adentro de una sociedad, donde históricamente los hombres han ejercido un control sobre las mujeres y el cuerpo de las mujeres. Estas son sociedades que calificamos como patriarcales y que suele dar lugar también en los elementos genealógicos a sociedades que son, de hecho, sociedades donde, por ejemplo, como en la nuestra, la herencia y el control de las propiedades históricamente hasta el siglo XIX estaba bajo el control de los varones, es decir, la herencia obedece prácticas patrilineales. De nuevo, aquí no hay un universal histórico, hay sociedades donde esto no se presenta. Lo que estoy tratando simplemente de ilustrar es que cuando estamos hablando de género, como la producción cultural de la diferencia sexual, la noción de género involucra varios factores. No es un concepto de alguna manera unidimensional, sino que involucra afectividad y cómo esos afectos se consideran de alguna manera divididos en función de los roles, que serían el segundo elemento que tiene que ver con los roles como la división sexual del trabajo.
dentro de una sociedad funcionalmente organizada de acuerdo a tareas específicas. Un tercer elemento que sean las relaciones de poder entre quienes ocupan estos roles, es decir, las relaciones entre hombres y mujeres, si estamos en sociedades que solamente tienen dos roles. En sociedades donde hay más roles, también esta relación tiene que ser incorporada cuando hablamos de género. Un cuarto elemento tendrían que ver finalmente con las relaciones genealógicas de parentesco, donde vemos, por ejemplo, algunos patrones que son patrilineales, donde los varones, por ejemplo, no solo transmiten sus apellidos como los apellidos que nombran, digamos, a un grupo, sino que tienen el control de un territorio, que tienen el control de los recursos o que tienen el control político de esa sociedad. El género, a lo largo de la última mitad del siglo XX, es un concepto que va a estar nombrando todo esto. Y sí me parece importante tener, por tanto, claro que cuando hablamos de género no solamente estamos hablando de hombres y mujeres como dos posiciones, sino estamos hablando de hombres y mujeres en todas estas dimensiones sociales, porque en todas estas dimensiones sociales hay una elaboración cultural de la diferencia sexual. Valdría la pena señalar, y aquí me paso ya, digamos, a la segunda parte de esta charla, en la parte histórica, que cuando se acuña la noción de género, no teníamos una claridad, y aquí estoy hablando de los trabajos del doctor John Money. El doctor Money no tenía una claridad cuando él estaba hablando del concepto de género, de que todos estos elementos podían de hecho separarse analíticamente. Y esto fue un problema, porque el doctor Money cuando hablaba de género, él estaba pensando en una noción de roles sociales que no hacía una distinción entre las facetas afectivas, entre las facetas de las tareas funcionales, tampoco hacía una distinción en la faceta identitaria, que hasta ahora yo no había mencionado, y no hacía una distinción, por ejemplo, en cómo eso daba lugar a relaciones de poder diferenciadas y que podían de hecho estructurar de manera distinta, por ejemplo, las relaciones de parentesco en una sociedad. Eso lo fuimos aprendiendo después, lo fuimos aprendiendo en quizás el primer momento es cuando el doctor Robert Stoller, que trabajaba en la Universidad de California, hace una separación tajante en lo que va a llamar la noción de identidad de género y la noción, digamos, de los géneros como roles. Y él lo que sí va a señalar es que la identidad es un concepto distinto, que el que los hombres, las mujeres nos posicionemos identitariamente en uno de estos elementos es un proceso de suyo distinto a las tareas sociales que llevamos a cabo y a las que quizás se nos educa. A lo largo de los últimos 50 años, también gracias en gran medida a la antropología de género, es que fuimos distinguiendo el género en cada uno de estos elementos que yo he mencionado. Y hoy, por ejemplo, la noción de género engloba distintos elementos. Cuando hablamos de género sería importante, por tanto, distinguir entre lo que consideramos la identidad de género, y es como una persona se concibe a sí misma como hombre o mujer, y más recientemente hemos visto la irrupción en el espacio público de identidades que no se pueden colocar ni dentro de lo, digamos, de la categoría de hombre, ni dentro de la categoría mujer. Estamos hablando, por ejemplo, de las identidades no binarias en sociedades occidentales, y todo esto tiene que ver con la noción de identidad de género. Está también la noción de expresión de género, que es una categoría que nombra concretamente cómo se ve un cuerpo, cuál es la lectura social que se hace de un cuerpo con base a su apariencia. Y aquí hay que señalar que precisamente lo que hemos aprendido en los últimos 70 años es que no hay una correspondencia necesaria entre una identidad de género y una expresión de género. Y finalmente estaría una noción acotada de roles de género que tiene que ver con la división funcional, con esta división sexual del trabajo, que en nuestras sociedades sigue existiendo, pero está cada día más cuestionada.
Es decir, para redondear lo que he dicho hasta ahora y que no se pierdan en la audiencia que nos acompaña. Básicamente lo que estoy tratando de introducir es todos los conceptos que forman parte de lo que ahora llamamos el sistema sexogénero. El sistema sexogénero, cuando hablamos del sistema sexogénero, estamos hablando de cómo nuestras sociedades suelen hablar a un mismo tiempo de categorías como sexo, hablando de elementos biológicos orgánicos de los cuerpos, que son simbolizados dentro de la cultura y son, por tanto, lo que produce una diferencia sexual culturizada a la que llamamos género. Simplemente para que no se pierdan, ni el sexo ni el género son conceptos homogéneos que nombren solamente un aspecto. Cuando hablamos de sexo, no estamos solamente hablando de genitales o solamente hablando de cromosomas, estamos hablando de la organización temporal de un cuerpo a todo lo largo de su ontogenia y cómo esto va estructurándolo en distintos niveles de organización a lo largo de la vida. Cuando hablamos de género, de nuevo, no estamos hablando de un concepto sencillo, estamos hablando de un concepto que convoca al mismo tiempo cuestiones como la identidad, la expresión, los roles y la noción de rol, como hemos visto, puede dar lugar incluso a una diferenciación en términos de los afectos que se consideran propios de hombres y mujeres y también de las relaciones de poder y de parentesco, configurando, por ejemplo, sociedades patrilineales como las nuestras. Estas son a grandes rasgos las nociones de sexo y género. Ahora, ojo, no quisiera yo que las leyeran de manera normativa. Es decir, cuando yo estoy explicando estos conceptos, mi intención no es que los retomen de manera normativa y que ustedes entonces digan, el género implica que los hombres y las mujeres tenemos que actuar de ciertas maneras. No, el sistema sexo-género tiene una labor explicativa, no normativa. No busca normar cómo debemos comportarnos los hombres y las mujeres. Lo que busca es explicar por qué en las sociedades la diferencia anatómico-fisiológica es culturizada y da lugar a un orden social que, si bien no es un invariante histórico, como he estado repitiendo, sí parece que en cada cultura hemos encontrado cierta manera de hacer una relación de género concreta que por tanto busca ser explicada en todas estas facetas. Básicamente, con esto quiero pasar a la tercera parte de esta charla. La parte histórica, simplemente lo único que quisiera redondear es que esta noción, que es la noción de género, decía yo, nació en la psiquiatría, nació en la sexología, nació en la endocrinología, nació en la investigación médica, sobre todo con los cuerpos de las personas intersex, y eventualmente hace un salto a los estudios feministas y de allí, por ejemplo, va a llegar a la antropología, a la sociología, a los estudios mismos de la ciencia y se vuelve todo un campo de estudios. En una tercera parte de esta charla, que quizás es la que me llevará un poco más de tiempo, quisiera mencionar que hoy en día tenemos una serie de conceptos asociados que, si bien no son ellos mismos parte de la noción de género, sí los usamos como parte de este proyecto explicativo con el cual hemos construido la noción del sistema sexo-género para tratar de entender cómo nuestras sociedades elaboran culturalmente la diferencia sexual. ¿A qué conceptos me estoy refiriendo? Que no están ellos mismos necesariamente contenidos dentro de la noción de género, pero son conceptos relacionados. Estamos hablando de nociones como orientación sexual, por supuesto, y por supuesto nociones que tienen que ver con el tipo de diversidad corporal, que tiene que ver con la noción de sexo, pero que es una noción que hoy de suyo se ha vuelto central. Cuando estamos hablando de orientación sexual, hay que decirlo, estamos hablando de las personas que desatan nuestro, digamos, son lo que en términos técnicos se llama la elección de objeto.
La elección de objeto, yo sé que puede sonar un poco extraña esta frase porque estamos hablando de personas y no de objetos. Básicamente se refiere a cuáles son las personas por las que sentimos una atracción erótica, sexual, erótica o sexual, porque no son conceptos que vengan necesariamente vinculados, y que normalmente distinguimos, por ejemplo, entre las orientaciones sexuales heterosexuales, cuando nos gustan personas de un género distinto al nuestro, personas bisexuales o pansexuales, cuando nos gustan personas de todo tipo de géneros, y aquí les llamará la atención que no digo hombres y mujeres, sino todo tipo de géneros, en el entendido de que en nuestra sociedad actualmente y en otras sociedades a lo largo de la historia, han habido más de dos posiciones. En la nuestra tenemos la categoría hombres, mujeres y personas no binarias. En otras sociedades hay otro tipo de categorías de género. Por ejemplo, en todo lo que son las primeras naciones en el Canadá, tenemos una categoría que opera como una posición, como una tercera posición de género, que son las personas dos espíritus. Pero ojo, solo existe dentro de las sociedades de las primeras naciones dentro de Canadá. No quiere decir que todo Canadá. Es decir, los pueblos indígenas en Canadá sí reconocen una tercera posición de género. Esto simplemente lo menciono porque cuando hablamos de personas bisexuales o pansexuales, estamos hablando de personas cuya orientación sexual tiene como una elección de objeto la posibilidad de que le gusten sexual o afectivamente hombres, mujeres o personas en una tercera posición de género. Tenemos también, por supuesto, personas homosexuales, que son aquellas que tienen una elección de objeto por personas de su mismo género, es decir, personas lesbianas, mujeres lesbianas, u hombres homosexuales o gays, según sea el caso. Y también hay aquellas personas que no tienen una elección de objeto propiamente hablando, son personas que no necesariamente tienen un interés romántico o sexual por alguna clase de persona y son las personas asexuales. Es decir, todo este concepto de orientación sexual hoy lo distinguimos como un concepto independiente a la categoría de género, pero los usamos conjuntamente como parte de una explicación que emplea al sistema sexo-género para tratar de entender cómo una sociedad está elaborando culturalmente a la diferencia sexual en todos los ejes que he ido mencionando. Y está un concepto que si bien está muy relacionado con la noción de sexo, hoy lo manejamos de manera separada, que es el de la diversidad corporal o genital, que tiene que ver precisamente con esto que mencionaba yo cuando hablaba del sexo y que tiene que ver con todas estas trayectorias ontogenéticas de cuerpos sexuados que son estadísticamente infrecuentes. Estamos hablando de las personas intersex. Es decir, la categoría de diversidad corporal o genital nos está simplemente señalando que hay un conjunto de la población que no está dentro de las modas estadísticas. Ojo, no debe ser entendida como un tercer sexo. Tiene que ser entendida como un ejemplo de la diversidad de trayectorias ontogenéticas que sigue un cuerpo. ¿Por qué no debe ser entendida como un tercer sexo? Porque estrictamente hablando, no producen un tercer tipo de gameto, es decir, no producen una célula reproductiva distinta a los espermatozoides o a los ovocitos. Es decir, es un cuerpo simplemente que se aleja de la moda estadística, pero que no opera como una tercera trayectoria ontogenética que produzca un tercer tipo de gameto. Es decir, simplemente son variaciones en las trayectorias ontogenéticas. Llego, por tanto, aquí a una pregunta que de alguna manera es evidente. ¿Por qué nos interesan todos estos conceptos que he estado tratando de explicar? A muchas personas de repente llegan y se enfrentan con esta panoplia de conceptos y les resultan confusos, les resultan oscuros. Y me parece importante tratar de comunicar por qué tenemos que hacer un esfuerzo por comprenderlos.
Y es aquí donde la relación con la bioética se va a volver fundamental. Eh, Cuento una anécdota que creo que va a ayudar a entender cuál es la dificultad. Es una anécdota que tiene que ver con conversaciones que yo he sostenido, por ejemplo, con mi madre. Mi madre, quien es un adulto mayor, me dice, oye, pues cuando yo era pequeña, todas estas categorías no existían. Eh, en efecto, dice, pues yo cuando era pequeña, pues nadie decía públicamente que era homosexual, ya no hablemos de personas trans o intersex. Eh, Toda esta cuestión sobre el género no se hablaba y hablábamos, por ejemplo, de hombres y mujeres como categorías de sexo y hablábamos, por ejemplo, de que los géneros eran masculino y femenino. Y por ejemplo, cuando hablo con mi madre, ella expresa una sorpresa que creo que comparten muchas personas, supongo que también personas en nuestra audiencia, que se sorprenden de la cantidad de conceptos que tenemos ahora, que se sorprenden de cómo los conceptos mismos han cambiado y que quizás lo que subyace a su sorpresa y lo que subyace quizás a cómo les resulta complicado es que a veces no entendemos el por qué hemos desarrollado todo este aparato crítico. Y es aquí donde la bioética sí tiene un papel que jugar. ¿Por qué? Eh, Porque si nos fuéramos, por ejemplo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que veríamos es que anastomosados o fundidos en los conceptos de hombre y mujer, estábamos fundiendo, colapsando conceptualmente distintas cosas. Esto desafortunadamente todavía pasa, no tenemos de hecho que salir de las ciudades, todavía hay personas que, por ejemplo, cuando hablan de hombre y mujer, suponen que hay una especie de vinculación necesaria entre lo que tiene que ver con un sexo masculino, es decir, que sea biológicamente macho, con un rol de género y una identidad de género masculinas, es decir, socialmente un hombre, con el gusto por las mujeres, es decir, se presupone que dentro de estas categorías necesariamente hay una orientación sexual heterosexual. Y lo mismo ocurre con la vinculación entre la idea de que un cuerpo hembra necesariamente tiene que ocupar roles sociales e identidades de mujer con una orientación sexual hacia varones, es decir, nuevamente heterosexual. Es decir, hace 120 años, por ejemplo, la sociedad asumía que había un vínculo necesario entre el sexo como esta serie de marcadores biológicos, el género como esta serie de elaboraciones culturales de la diferencia sexual y una orientación hacia los sexogéneros opuestos, es decir, un presupuesto de heterosexualidad. Y nuestras sociedades consideraban que eso era no solo deseable, sino natural. Y eso no solamente genera cierta manera de organizar a las sociedades en el ámbito funcional, en el ámbito de las relaciones de poder y en el ámbito de las genealogías, en el ámbito precisamente de las relaciones genealógicas entre, bueno, entre padres e hijos, a nivel, por ejemplo, matrimonio. Lo que hace también es generar una lectura normativa de cómo tienen que ser los cuerpos, de cómo tiene que ser el deseo, de cómo tiene que ser la identidad. Es decir, la razón por la que hoy en día nos interesamos en todo este abanico de conceptos tiene que ver con que este abanico de conceptos, todo lo que es el sistema sexo-género, es lo que nos permite explicar cómo nuestras sociedades se comprendían así, cómo las sociedades se comprendían a sí mismas, de tal manera que legitimaban cierto tipo de corporalidades, cierto tipo de identidades y cierto tipo de orientaciones, y las naturalizaban, es decir, que consideraban que esto era lo que por naturaleza teníamos que ser los seres humanos y que por lo tanto esto era lo bueno, lo deseable, lo que teníamos que inculcarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, y que todo aquello que se alejaba de este vínculo aparentemente necesario y natural entre ser macho, ser hombre y tener un gusto por las mujeres
o ser hembra, ser mujer y tener un gusto por los hombres, todo lo que se alejaba de este vínculo necesario, aparentemente, en esta lógica de naturalización, era visto, por tanto, como patológico o criminal o ambos. Y hay que decir que desde el siglo XIX, a lo largo del siglo XX y todavía en el siglo XXI, muchas sociedades consideran que las desviaciones de esa vinculación entre estos tres aspectos son a un mismo tiempo criminales y patológicas. En el caso, por ejemplo, de la Inglaterra victoriana, las prácticas sexuales no heterosexuales eran consideradas de un tipo particular de delincuencia. Para finales del siglo XIX, eran además consideradas un tipo de enfermedad mental que tenía que ser tratada. En el caso de México, por ejemplo, si bien nunca se configuraron como un delito, sí eran consideradas indicadores de peligrosidad social en una buena parte del siglo XX y también eran consideradas enfermedades en distintos momentos del siglo XX en nuestro país. Es decir, a la bioética le interesa usar todo lo que es el sistema sexo-género que desarrollaron los estudios de género, porque el proyecto de explicación que subyace al sistema sexo-género como una manera de entender por qué las sociedades simbolizan de cierta manera la diferencia sexual y organizan las tareas, organizan los afectos y las relaciones en función de cómo culturalizan esta diferencia sexual. Esto le interesa a la bioética porque la bioética no solo quiere explicar, tiene un proyecto, precisamente por eso es ético, un proyecto que podríamos llamar de tratar de hacer una transformación que elimine las relaciones de opresión y sujeción que el sistema sexo-género ha ido produciendo en nuestras sociedades. Es decir, aquí nos alejamos quizás de esta noción de bioética que estuvo en boga hace 20 años, donde la bioética se circunscribía única y exclusivamente a las reflexiones éticas dentro de las prácticas médicas. Y aquí estamos viendo una noción de bioética mucho más amplia, que está haciendo una reflexión, en este caso concreto, del sistema sexo-género. ¿Y por qué esto sería bioética? Porque tiene que ver con cómo en gran medida, por ejemplo, la biomedicina y los saberes biológicos, las experticias psi, que básicamente nombran a la psicología, psiquiatría y psicoanálisis, cómo todo este conjunto de saberes sobre el cuerpo han sido un espacio de producción del sistema sexo-género y un espacio de validación del sistema sexo-género. Quiero ilustrarlo brevemente con un ejemplo. El sistema sexo-género en las sociedades occidentales, y esto es propio solamente de las sociedades occidentales, ha encontrado en los discursos médicos precisamente un espacio que ha validado los presupuestos de naturalidad, o así fue hasta hace muy pocas décadas. Esto está empezando a cambiar, y digo empezando, porque estamos en un momento, digamos, de un cambio incipiente. Lo vemos en nuestras escuelas, lo vemos en nuestras facultades, lo vemos en la calle. Es un cambio incipiente que no termina de llegar. Pero históricamente, por ejemplo, desde el siglo XIX y todo lo largo del siglo XX, saberes como la sexología, la psiquiatría, la endocrinología, el psicoanálisis, entre muchos otros, se usaron para decir que la división funcional entre hombres y mujeres y la división de roles y afectos era una división natural que había surgido hace 100,000 años en los grupos de cazadores-recolectores y que por lo tanto lo ideal era mantenerla. Esta es una forma de naturalización o legitimación del sistema sexo-género occidental. Lo que aprendimos en el siglo XX, sin embargo, es que este presupuesto de universalidad y naturalidad no se puede sostener. Por eso, cuando yo estaba hablando de todas las categorías que están asociadas al concepto de género, enfatizaba constantemente que no hay que leerlas
precisamente no hay que leerlas como universales históricos o como conceptos panculturales. Es decir, no todas las sociedades hacen la misma división sexual del trabajo, no todas las sociedades tienen las mismas categorías identitarias, no todas las sociedades tienen, por ejemplo, la misma manera de entender qué afectos son propios de hombres y mujeres. Es decir, para no extraviarnos, a la bioética le interesa toda esta reflexión sobre el cuerpo sexuado, precisamente no solo porque quiere llevar a cabo una explicación de cómo se ha estructurado nuestra sociedad, sino porque quiere ser parte de un proyecto de transformación social que cuestione el papel que las disciplinas biológicas, biomédicas, las experticias sí han jugado en la legitimación de este orden. Y por tanto, la bioética se vuelve parte de las herramientas que ayudan, por supuesto, a cuestionar al sistema sexo-género en favor de sociedades más igualitarias. Y aquí es un punto donde la pregunta de cómo hacer esto se vuelve un desafío que no es menor y que nuestras instituciones, nuestras escuelas se están enfrentando. Y yo simplemente querría señalar que parte de lo que sabemos ahora, por ejemplo, es que hay elementos del sistema sexo-género que quizás podrían haber tenido sentido hace 100,000 años, como la división sexual del trabajo en sociedades de cazadores-recolectores, pero que esa división, que quizás podría haber tenido sentido hace 100,000 años, hoy se ha vuelto del todo anacrónica. Es decir, hoy nuestras sociedades no tienen de una manera legítima, de una manera justificada, ningún argumento para seguir haciendo una división sexual del trabajo que confine a las mujeres al ámbito de lo privado, al ámbito de lo doméstico y que construya a los espacios públicos como espacios únicamente masculinos. Es decir, lo que nos encontramos es que la división sexual del trabajo, en el mejor de los escenarios, es hoy anacrónica. Y digo en el mejor de los escenarios porque algunas antropólogas físicas, algunas paleoantropólogas, de hecho dicen que ni siquiera en las sociedades de cazadores-recolectores ocurre que la división sexual del trabajo sea tan estricta como se ha supuesto y que en realidad estas narrativas simplemente son una forma de naturalizar un orden de género contemporáneo. ¿Por qué menciono eso? Porque hoy gran parte de la bioética precisamente sería examinar el orden que ha producido el sistema sexo-género y cómo el orden del sistema sexo-género tiene algunos aspectos que tendríamos que quizás eliminar tajantemente porque son injustificados, porque son de manera ilegítima, digamos, dan lugar de manera ilegítima a una división que no tiene sentido y que por tanto se vuelve opresiva sobre todo hacia mujeres y minorías sexogenéricas, aunque eso no quiere decir que no tenga efectos negativos, por ejemplo, hacia los varones. Y esta última idea sí la quisiera yo mencionar. La manera en la que el sistema sexogénero organiza, por ejemplo, las relaciones afectivas puede y de hecho tiene costos sobre los varones, porque el rol históricamente asociado a las masculinidades es un rol no expresivo de emociones como pueden ser la depresión, la tristeza, la melancolía. Es decir, los varones no expresan cuando están en una situación de estrés afectivo. Y esto puede de hecho llevar a una enorme afectación de su salud mental. Esta última idea la reitero porque no quisiera que se quedaran con la idea de que el sistema sexo-género en la creación de este orden, de esta estructura social, construye posiciones que son 100% ventajosas para los varones, es decir, incluso para los varones que puedan detentar el poder. El sistema sexo-género genera dinámicas nocivas y dinámicas que estaría en el mejor interés también de los varones, de alguna manera, de dejar atrás.
Esta idea la refuerzo y la refuerzo porque me parece que uno de los grandes malentendidos del presente es que se cree que toda esta reforma social que se está emprendiendo de alguna manera es una batalla contra los varones. Esto no es así. La crítica al sistema sexo-género es una crítica a un sistema de organización que es limitativo y que es opresivo para mujeres y diversidades sexogenéricas, pero que incluso para los varones cisgénero heterosexuales implica costos psicológicos que pueden tener costos biográficos, como por ejemplo una menor esperanza de vida, producto de este tipo de configuraciones afectivas. Esto, bueno, lo he dicho ya, pero básicamente lo que estoy tratando de decir es que la razón por la que esto le interesa a la bioética, por tanto, es por cuestionar el papel legitimador de estos saberes dentro de este orden sexogenérico y hacer un llamado de atención a cómo algunos de estos elementos son injustificados. En otros casos, la solución no es tanto una solución de dejar atrás ciertas categorías que son ilegítimas, sino de reconocer que hay categorías que no son patológicas. Es decir, aquí también la bioética hace un aporte importante. Y aquí estamos hablando sobre todo de las categorías relacionadas con las diversidades sexogenéricas. Por diversidades sexogenéricas simplemente me estoy refiriendo a las identidades y corporalidades LGBTI, es decir, mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales, personas trans y personas intersex. Cuando hablamos de personas gays, bisexuales y lesbianas, estamos hablando de orientación sexual. Cuando estamos hablando de personas trans, estamos hablando, como es mi caso, de personas que tenemos una identidad de género que no se corresponde a la asignada al nacer, es decir, mujeres trans, como es mi caso, que cuando nacimos se nos asignó una identidad como hombres y la rechazamos. Hay también hombres trans que tienen una identidad de hombre, aunque se les asignó como mujeres al nacer, y hay personas no binarias que no se posicionan en ninguna de estas dos identidades. Y finalmente las personas intersex, que son las que exhiben estas variaciones en las trayectorias ontogenéticas de sus cuerpos, que no se amoldan dentro de las dos modas estadísticas que yo he estado mencionando. Aquí el proyecto de la bioética no consiste tanto en invitarnos a abandonar estas categorías, sino en reconocer que tenemos una diversidad de vivencias, corporalidades y subjetividades que no son patológicas y que no tampoco son indicadores de peligrosidad social. Es decir, aquí la tarea es eliminar los prejuicios en contra de estas minorías. Y bueno, en este punto supongo que podríamos quizás pasar a preguntas o comentarios. Sí, muchas gracias, doctora. También aprovechamos para que quienes están sintonizando esta charla, si quieren poner alguna pregunta, comentario que quieren que sea explicada y comentada, lo hagan en este momento. Tenemos algunas preguntas, doctora. Eh, bueno, agradecemos también a las personas que nos están sintonizando de Argentina, Bolivia, España y de otros lugares, y de distintos lugares de México, de distintos bachilleratos. Fátima Valerio pregunta, doctora, buenas tardes. Mi pregunta es si la explicación que les doy a mis amigos sobre sexualidad en general es correcta. Yo divido en orientación, entre paréntesis, lesbianas, gay, bi, pansexual, queer, asexual, preferencia por género y lo que les gusta experimentar en su vida sexual o no. Identidad de género, cisgénero, transgénero, no binaria, no binario, queer, etcétera. Y expresión de género que no está totalmente ligada a la identidad. Posteriormente, Carlos Díaz Huerta comenta, Judith Butler ha defendido la idea de que el sexo también es un producto social, como lo es el género. ¿Estaría usted de acuerdo, doctora? Muy buena charla.
Y Miriam Alquicira comenta, hola doctora, ¿cuál sería la diferencia entre los conceptos de identidad de género y expresión de género? ¿Nos podría recomendar bibliografías sobre la historia de la homosexualidad y de género? ¿Dónde podríamos adquirir sus publicaciones? Bueno, agradezco los comentarios y trataré de contestarlos en la mejor medida. Ahora sí que empiezo por el segundo, el de Judith Butler. Es verdad, Judith Butler, no lo mencioné porque de repente estas charlas pueden alargarse muchísimo. Cuando hablamos del sistema sexogénero, en realidad estamos hablando de distintas propuestas según las autoras que las formulan. De tal manera que cuando hablamos del sistema sexogénero, en efecto, es importante decir de acuerdo a qué autora, por ejemplo. Yo expositivamente lo que hice fue retomar elementos, sobre todo de dos autoras, Joan Scott y que... se me ha olvidado el nombre. Bueno, ahora recuerdo de esta profesora australiana. Cada una de ellas desarrolla una noción del sistema sexogénero con distintos elementos. Y a lo largo de la historia, de hecho, tenemos distintas autoras que enfatizan distintos elementos. Hay autoras, por ejemplo, que se han centrado más en elementos funcionales, en elementos estructurales genealógicos o de parentesco, en elementos más que tienen que ver con lo simbólico normativo. Hacer un repaso de cómo se ha pensado el sistema sexogénero, pues no era el objetivo de esta charla, pero en efecto, quizás esto sí es importante mencionarlo. Cuando empezamos a hablar del sistema sexogénero en los años 70, había el presupuesto de que el sexo era una realidad pancultural o transhistórica que toda sociedad, de alguna manera, entendía de la misma manera. Es decir, que toda sociedad estaba entendiendo que la diferencia morfológica entre hombres y mujeres era exactamente la misma. Lo repito, el sexo se entendía como una realidad biológica transhistórica o pancultural, y que el género, como la elaboración cultural de la diferencia sexual, era culturalmente específica. Esto era en lo que se llamaba el feminismo de segunda ola. Lo que ocurrió, por supuesto, es que los trabajos, incluso no solo de Butler, sino de las propias antropólogas, de las propias paleoantropólogas, y aquí quizás valdría la pena invitar a la lectura de los trabajos de Donna Haraway, mostraban que si bien la diferencia sexual era una diferencia que podríamos encontrar en distintos momentos de la historia, en distintas culturas, incluso a nivel de morfología, a nivel de fisiología, a nivel de conducta, las culturas la entendían de manera distinta. Y esto es una aseveración muy importante, porque en los años 90, cuando empieza el así llamado feminismo de tercera ola, lo que está ocurriendo es una transformación de cómo estamos entendiendo el sistema sexo-género. El sexo va a dejar de entenderse como una realidad pancultural o transhistórica y empieza a entenderse él mismo, en efecto, acotado por los sentidos mismos de lo que cada cultura entiende por género. ¿A qué me refiero con esto? Que las fronteras que las culturas ponen entre cada uno de los sexos empieza a reconocerse como algo mucho más históricamente cambiante, y se abandona la idea de que las culturas trazan esa frontera de la misma manera y con los mismos criterios. Y se reconoce que cada cultura traza las fronteras entre los géneros apelando a elementos internos de estas culturas. Esto de hecho llevó, y Judith Butler es un ejemplo, pero no es la única, a que el feminismo de tercera ola dijera que el sexo siempre está ya generizado. Y esto incluso ocurre en una sociedad como la nuestra, una sociedad que tiene saberes asentados en ciencias médicas. Yo mencionaba, por ejemplo, el trabajo de médicos como John Money, como Robert Stoller, y mencionaba que parte del trabajo de la bioética es cuestionar cómo la medicina se ha usado para legitimar un cierto orden social, una división entre los cuerpos. Y aquí precisamente encontramos un ejemplo de cómo
nociones generizadas sobre cómo deben ser los cuerpos, los sujetos, las personas, se filtraban en cómo entendíamos las fronteras entre, entre los sexos. En el caso del doctor John Money, por ejemplo, él cuando se encontró con casos de niños intersex, es decir, con morfologías genitales que no estaban dentro de las dos modas estadísticas, su solución era intervenir a estas corporalidades para tratar de asegurar que se adecuaran a los estereotipos de lo que tenía que ser un hombre y una mujer, no solo en el ámbito, ojo, de la morfología, sino en el ámbito de la conducta. John Money intentaba no solamente producir cuerpos que se acercaran a estas dos modas estadísticas, sino quería producir cuerpos que fueran, que pudieran fungir socialmente como mujeres heterosexuales que operaran dentro del ámbito de lo doméstico, u hombres heterosexuales que tuvieran el rol tradicional de un padre, que es un proveedor, que es una figura de autoridad. Es decir, los presupuestos culturales de la heterosexualidad y del orden de género de Occidente se filtran en los trabajos de médicos como Hugh Young en los años 30, de médicos como Robert Stoller en los 60, del propio Money. Y esto siguió pasando y sigue pasando todavía con las infancias intersex y sigue pasando en las así llamadas terapias reparativas con las diversidades sexogenéricas. Es decir, básicamente esto es una manera muy larga de decir, sí, sí estoy de acuerdo con que las consideraciones que cada cultura tiene sobre cómo entiende los géneros afectan la manera de entender las fronteras entre los sexos, de tal manera que no se puede pensar al sexo como un elemento pancultural, universal y transhistórico. Sí, en ese sentido, digo, simplemente para no alargarme más con esta pregunta, el sistema sexo-género nació en los años 70, haciéndose eco de la dicotomía naturaleza-cultura, suponiendo que el sexo es el equivalente a la naturaleza y el género es el equivalente a la cultura. Pero a partir de los años 90, el sistema sexo-género empieza a pensarse de una manera distinta, donde si bien el género tiene que ver con todas estas facetas que he descrito, la simbolización de la diferencia sexual, lo que termina por pasar es que la diferencia anatómica misma se ve ella revestida e interpretada todo el tiempo, incluso cuando estamos hablando de los elementos aparentemente meramente biológicos. Sobre literaturas que se puedan recomendar acerca de la historia del cuerpo sexuado, acerca de la historia de estas discusiones. Quizás uno de los libros que más se leen es el libro de Tomás Laqueur, que según yo existe en español, no me acuerdo cómo se llama, el libro en español, pero debe ser algo así como, bueno, en inglés el libro se llama Making Sex, Body and Gender from the Greeks to Freud. Existe una versión en español, no sé bien cómo se llama, pero bueno, recomendaría mucho leer a Tomás Laqueur en este libro de Making Sex, Body and Gender from the Greeks to Freud. Recomendaría yo también, por ejemplo, distintos libros escritos por Anne Fausto Sterling. Anne Fausto Sterling es, de hecho, una feminista y una bióloga que tiene numerosos ensayos, tiene incluso libros más bien de carácter de divulgación, donde también habla de la historia y de la construcción del cuerpo sexuado y del sistema sexogénero. Sobre temas más específicos, bueno, ahí sí hay autoras que, por ejemplo, se han dedicado a temas mucho más concretos. Por ejemplo, en el ámbito de los cuerpos trans, hay una autora que es Jean Meyerowitz,
y perdón que no deletree su nombre, no estoy muy segura, creo que es Jeanne, Meyerowitz es Meyerowitz, Jean Meyerowitz, que tiene un libro sobre la historia de los cuerpos trans. Hay un libro que salió creo que hace un par de años, que se llama Black on Both Sides, como negro en ambas caras, que es un libro sobre la historia de los cuerpos negros en el ámbito de la historia del sistema sexogénero. Porque hay una historia específica, por ejemplo, de los cuerpos afrodescendientes, sobre todo en los contextos donde hubo sociedades esclavistas, como Estados Unidos, como Brasil. No es un libro sobre, por ejemplo, sobre África, sino sobre la negritud americana. Es todo un tema. De hecho, hay journals enteros. Yo recomendaría, por ejemplo, el journal Gender and History, que tiene toda su orientación sobre género e historia. Vaya, podríamos seguir recomendando libros. No lo sé, yo supongo que un buen punto de inicio es Tomás Lacuerre, Fausto Sterling. También Elizabeth Grosz, su apellido es Grosz. Elizabeth Grosz también tiene desde los años 90 distintos libros, sobre todo uno que se llama Volatile Bodies, que hace un repaso, por ejemplo, de cómo se han jerarquizado los cuerpos, igual desde la antigüedad clásica hasta ahora. Bueno, y regresando a la primera pregunta sobre esta distinción entre orientación, preferencia, me ponía otra categoría. ¿Cuál eran las categorías? Era orientación, preferencia, identidad de género, y creo que eran todas las categorías, ¿verdad? Y expresión. Y expresión de género. Sí, orientación, aquí hay que decir, y sí me parece importante acotarlo, que esta es una distinción que hacemos en sociedades occidentales. No toda sociedad hace estas distinciones entre orientación, identidad, expresión. Estas son distinciones que son válidas para sociedades occidentales contemporáneas. Si bien las podemos aplicar en otras sociedades, no necesariamente las categorías que tengan las personas que habitan en esas sociedades, no necesariamente permiten esas categorías el ser divididas en estos ámbitos. Cuando hablamos de orientación, estamos hablando en efecto de lo que se llama la elección de objeto, que pueden ser heterosexuales, bisexuales, pansexuales, homosexuales y asexuales. Hay un debate entre los términos orientación y preferencia que no mencioné, pero que aquí quizás es relevante. Normalmente el término orientación sexual está enfatizando la elección de objeto y se circunscribe a esta elección de objeto, es decir, el interés erótico afectivo por cierto tipo de personas. El término preferencia se puede usar de una manera más amplia y además suele tener una connotación de elección voluntaria. Es decir, cuando hablamos de orientaciones sexuales estamos hablando de disposiciones del deseo que el sujeto no controla. Es decir, nadie dice, pues hoy voy a ser heterosexual, mañana voy a ser lesbiana. Eso no ocurre. De alguna manera, la elección de objeto no está bajo el control de la voluntad. Y el término preferencia a veces se usa de una manera más amplia para hablar incluso de cómo una persona puede hacer una serie de elecciones con respecto a su sexualidad y su vida, incluso en cuestiones que ya no tienen únicamente que ver con orientación sexual, sino que tienen que ver incluso con otras maneras de vivir su sexualidad a través de otro tipo de conductas, con otro tipo de prácticas sexuales que pueden ser
cierto tipo de juguetes, prácticas lúdicas. Entonces no son necesariamente sinónimas. Muchas leyes protegen únicamente la orientación sexual y hay quienes han dicho que deberíamos proteger también las preferencias que son voluntariamente escogidas siempre y cuando no impliquen el sometimiento o digamos, la afectación de un tercero en contra, bueno, en general, la afectación de un tercero o el someter a alguien a prácticas a las que no está consintiendo. Sobre la noción de identidad de género, de nuevo, la noción de identidad de género en efecto sí distingue entre las categorías hombre, mujer y personas no binarias. Y de hecho, yo comencé esta exposición diciendo que las categorías hombre y mujer han cambiado, que hace 70 años quizás las entendíamos como categorías de sexo y que ahora las entendemos como categorías de identidad de género, aunque de hecho los hablantes tienen un uso que oscila entre ambas figuras. En efecto, hoy reconocemos que en efecto algunos usos de la categoría hombre y mujer remiten a una dimensión identitaria y quizás algunos usos que son históricamente más antiguos no contemplaban esto. Pero bueno, hoy sí hablamos de identidades de género como hombre, mujer y personas no binarias. Hay sociedades que hacen otras distinciones. Ponía yo el ejemplo de los dos espíritus en las sociedades de los pueblos indígenas en Canadá. Y finalmente, la categoría de expresión de género. La categoría de expresión de género es una categoría que simplemente está nombrando la legibilidad que tiene un cuerpo en función de las normas estéticas de su sociedad. De nuevo, esto es históricamente cambiante porque tiene que ver con cómo, por ejemplo, un cuerpo atiende a ciertas normas de vestir, a ciertas normas, por ejemplo, con respecto a cabello o maquillaje o arreglo personal. De hecho, esto cambia mucho, incluso entre sociedades occidentales. La expresión de género es algo que cambia mucho en función de los contextos culturales. Por ejemplo, alguien me comentaba hace poco que, por ejemplo, en Rusia la expresión de género de los varones no admite, por ejemplo, la figura de la metrosexualidad como algo común, a diferencia, por ejemplo, de la sociedad norteamericana, donde de repente hay expresiones de género masculinas y que, sin embargo, por ejemplo, sí admiten, por ejemplo, maquillaje o incluso depilación de cejas. Eso cambia mucho y tiene que ver con las normas culturales de cada contexto. Gracias, doctora. Tenemos otras preguntas. Consuelo Avilés Estrada pregunta, según la normativa internacional y la bioética, ¿qué documentos podríamos utilizar para generar educación en estos temas? Valeria Vázquez comenta, doctora, quiero aprovechar este medio para agradecerle todo el trabajo que ha realizado en la difusión de estos temas. Su trabajo ha influenciado tanto mi conocimiento y entendimiento como a nivel personal el poder reencontrarme y desarrollarme más plenamente. La admiro demasiado y si es correcto, le mando un abrazo sincero. Sandra Ramírez pregunta, buenas tardes, doctora. Gracias por la conferencia, muy excelente. Para definir orientación aún continúa vigente el siguiente concepto y pone entre comillas, orientación psicoerótico-afectiva. Y Hamid Vega pregunta, en su opinión, ¿cómo podría la bioética contribuir a mejorar el entendimiento o aceptación de las diversidades sexogenéricas entre el gremio de la salud? Bueno, aquí con respecto al, bueno, agradezco el comentario entusiasta y cariñoso y por supuesto un abrazo de vuelta, muchísimas gracias. Con respecto a la primera sobre los documentos a los que podríamos acercarnos, yo diría que, por ejemplo, hay documentos que
pueden ser útiles en el área de las consideraciones legales, que pueden ser útiles porque muchas veces contienen, por ejemplo, ciertas reflexiones que recapitulan cuestiones que se hicieron en el ámbito de la antropología o de la sociología. Pienso que, por ejemplo, en el caso del género en sentido amplio está el Protocolo de Estambul, o en el caso, por ejemplo, perdón que mi perro ladre, bueno, no puedo hacer nada al respecto. Está el Protocolo de Estambul, en el caso de América, por supuesto, todo lo que son la Convención Belém do Pará, la CEDAW, tienen una serie de reflexiones sobre cómo construir una sociedad más equitativa, y eso está sobre todo en términos de relaciones hombres y mujeres. Si bien están escritas en un lenguaje que quizás es una jerga jurídica que puede ser complicada, sí están retomando una serie de reflexiones de décadas sobre qué implicaría transformar el sistema sexo-género para crear una sociedad más equitativa. Y con respecto a eso también mencionaría los principios de Yogyakarta con respecto a las diversidades sexogenéricas, y una versión más reciente que se llama Yogyakarta +10. Si bien la diferencia entre, por ejemplo, el Protocolo de Estambul, la CEDAW, la Belém do Pará, y por otro lado, el protocolo de los principios de Yogyakarta, perdón, es que el segundo no es vinculante. Creo que lo que comparten todos estos documentos jurídicos es que nos introducen a una serie de propuestas en el ámbito jurídico de qué podemos hacer en nuestros respectivos países para transformar el sistema sexo-género a través de una serie de políticas de acción afirmativa. Yo no sé si la pregunta estaba pensando en un nivel tan grandote como el del país. Quizás sí estaba pensando en algo mucho más acotado, por ejemplo, en cómo intervenir en escuelas o algo así. Estos documentos no les sean útiles. Entonces, bueno, pues no sé en qué nivel, porque una intervención, por ejemplo, para transformar un espacio escolar no es la misma que para, por ejemplo, transformar un salón de clases, una universidad, o transformar un país, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos en este nivel mucho más acotado, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, la doctora Tania Rocha, por ejemplo, tiene documentos que ha construido junto a la ONU Derechos Humanos sobre cómo construir universidades libres de violencia, ¿no? Entonces podrían buscar, si el nivel de organización no es el país, sino quizás la escuela, los trabajos de la doctora Tania Rocha. Ella se ha dedicado mucho, por ejemplo, a crear guías dirigidas a profesionales en el ámbito de la educación, en universidades, si este es el nivel. Luego estaba la pregunta que en realidad era un comentario generoso. Estaba, ya las olvidé. No sé si me pueden repetir las últimas preguntas. Sí, claro, doctora. Decía Hamid Vega, ¿cuál es su opinión de la manera en la cual la bioética podría contribuir a mejorar el entendimiento o aceptación de las diversidades sexogenéricas entre el gremio de la salud? Y si continúa vigente el concepto orientación psicoerótico-afectivo, pregunta Sandra Ramírez. Con respecto a la primera, es que como ladra mi perro, ustedes disculparán. Con respecto a la primera, yo creo que la bioética puede hacer dos aportaciones muy concretas en lo que tiene que ver con diversidades sexogenéricas, y las mencionaba quizás muy de paso. La primera es señalar el papel que históricamente han jugado las experticias psiquiátricas, psicoanalíticas, psicológicas y las disciplinas, digamos, biomédicas en sentido amplio, en la legitimación de un sistema sexogénero que ha sido cis-heterosexista y patriarcal. O sea, creo que eso es la primera gran contribución de la bioética.
¿Por qué es una contribución de la bioética? Bueno, lo va a hacer, por supuesto, de la mano, por ejemplo, de la historia, de la historia de la historia de la medicina, de la historia de la biología, de la historia de todas estas disciplinas. Pero creo que lo que se produce al final no solamente es un conocimiento histórico de estas complicidades, sino que se produce una reflexión a dos niveles, a un nivel muy concreto sobre cómo los médicos han intervenido en cuerpos específicos particulares de personas y cómo institucionalmente han sido como aparatos ideológicos de legitimación. Y ojo, la bioética sí es importante porque no se trata de generar un movimiento anticiencia, no se trata tampoco de generar un discurso escéptico de los conocimientos científicos, porque justamente sabemos ahora que vemos, por ejemplo, el movimiento antivacunas, lo peligroso que podría ser esto. Se trata de hacer una reflexión crítica e informada de cuáles fueron las violaciones a la autonomía corporal y cuáles fueron los sesgos culturalmente situados que llevaron a la persecución y en muchas ocasiones intervención de estas corporalidades. Y lo digo en dos niveles porque hay una reflexión que sí es específica para los médicos como individuos y otra reflexión que tiene que ver con la institución médica en su relación con el Estado. Y yo creo que la bioética ayuda muchísimo en la producción de una historia crítica comprometida. Y en segundo lugar, de una manera mucho más prospectiva, porque en el diseño, por ejemplo, de políticas públicas, sí creo que hoy por hoy hay que recordarle a quienes diseñan políticas públicas el riesgo de echar a andar políticas públicas que se vuelvan constrictivas sobre los cuerpos de las personas, ¿no? Y aquí ya no es un ejercicio histórico, sino es un ejercicio donde ya no estás dialogando quizás tanto con médicos, sino con gente que se dedica a diseño de política pública, no solo en el ámbito de la salud, sino, por ejemplo, los cuerpos sexuados no solo aparecen en el discurso de la salud, sino en otros discursos que tienen que ver incluso con cómo organizar un espacio público en temas de movilidad, en otro tipo de temas. Eh, y quizás hoy hay la tentación, por ejemplo, de crear políticas públicas, y bueno, aquí sí lo voy a mencionar concretamente, hay toda una controversia actual alrededor de las personas trans en distintos espacios, y podría ser muy tentador quizás para personas que diseñan política pública, por ejemplo, decir, pues las mujeres trans no deben estar en espacios de mujeres porque son un peligro. Creo que aquí la bioética sería un aliado fundamental, por ejemplo, para señalar cómo eso es una violación de los derechos humanos, cómo eso es una violación de la integridad, incluso corporal, de las mujeres trans al exponerlas, por ejemplo, a dinámicas donde, bueno, pues pueden ser violentadas de otro tipo de formas, ¿no? O sea, toda la construcción de una política pública alrededor de los cuerpos y las identidades, creo que necesita de la bioética como un aliado fundamental. Eh, y esta es una tarea prospectiva, no es una tarea, digamos, histórica. Y con respecto a la última pregunta sobre si la orientación sexual se puede definir en estos términos psicodinámicos, eh, me da miedo que si yo digo que sí, esto implique que estamos pensando en escuelas muy concretas de cómo entender las interacciones psicodinámicas. O sea, yo lo que diría es que, por ejemplo, si vamos incluso a consultar documentos como Yogyakarta y Yogyakarta más 10, eh, nos vamos a encontrar que la recuperación que hacen de los saberes, en efecto, sí describe a la orientación sexual, haciéndose eco de manera muy general de una elección erótica, afectiva, a nivel, digamos, de una psicodinámica sobre el deseo, pero no lo hace
no lo hace al recuperar escuelas en específico. O sea, cuando leemos estas definiciones, no están recuperando única y exclusivamente la voz de un autor o de una corriente, ¿no? Entonces, ahí de nuevo es una especie de sí calificado, porque en un nivel muy general yo diría sí, pero si esto implica, por ejemplo, pensar que estamos hablando de autores muy específicos o de corrientes muy específicas, lo que yo diría es que, de hecho, creo que lo que hacemos es hacer una abstracción de la complejidad de las corrientes en psicología y quedarnos con una definición muy esquemática. Gracias. Tenemos tres últimas preguntas. Mario Mendoza hace un comentario extenso que voy a leer, que dice, Simone de Beauvoir, en su obra del segundo sexo, afirma que no se nace mujer, se hace mujer. Hasta los estudios de Michel Foucault en su historia de la sexualidad, el debate subyacente entre las dos categorías ha dejado ver el juego de poder que se ejerce bajo las argumentaciones naturalistas, en donde se da por hecho y válido que a cada naturaleza corresponden ciertas características y que por definición las de mujer han sido las más débiles e incompletas. Luego entonces el lugar que ésta ha ocupado en la relación con los varones ha sido siempre inferior por pertenecer al sexo débil, quedando sujeta a un dominio y control por parte del hombre y reducida a las funciones que son inherentes según su sexo. De lo anterior se deduce que el estudio de estas dos categorías en ambos autores haya apuntalado el despertar, por un lado, las mujeres consideradas históricamente inferiores y por otro, un radical cuestionamiento de la indisolubilidad entre lo naturalmente dado y lo socialmente construido. La pregunta ¿es correcto, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos poner competir a mujeres transgénero y mujeres cisgénero en distintas disciplinas deportivas? Posteriormente, Yolanda Páez pregunta si sabe cómo ha avanzado la llamada Ley de Infancias Trans y cuáles son sus principales objetivos, porque había escuchado una transmisión donde usted participaba en el Árbol de las Ideas sobre estos temas y quedó con la pregunta. Y la última pregunta de Leo, que dice, en el CCH se va a abrir una asignatura sobre igualdad de género para alumnos de primer ingreso. ¿Qué consejos o literatura podría darnos para hablar de esto a quien acaba de ingresar al bachillerato y va saliendo de la secundaria? Bueno, a ver, voy a tratar de responder. Empiezo por la segunda. Básicamente, con respecto a la ley de infancias trans aquí en Ciudad de México, no hemos avanzado prácticamente nada desde marzo, incluso diría, básicamente desde que se aprobaron, de que se aprobó en comisiones el dictamen, y eso, si no me equivoco, debe haber sido en febrero del año pasado. Es decir, el dictamen de ley no ha avanzado y acabando agosto, si no se discute, bueno, acabará la legislación y se habrá perdido, por lo menos en esta legislación, la oportunidad de aprobar dicho dictamen. Y digo, para quien no ubique de qué estamos hablando, el dictamen de infancias trans lo único que buscaba era el reconocimiento de la identidad social de las identidades de los menores de edad. No era una ley que hormonizara, no era una ley que implicara ninguna clase de intervención obligatoria sobre los menores de edad. De hecho, era una ley que se alejaba de los modelos de medicalización sobre los menores de edad trans, ¿no? Simplemente para que la gente no se quede con la idea de que se iban a hormonizar obligatoriamente a los niños, que se les iban a someter a alguna clase de intervención médica. Justamente se alejaba de los modelos patológicos diagnósticos que en otros países, de hecho, sí hacen esos requerimientos. Y aquí justo estábamos caminando en otra dirección. Con respecto a la primera pregunta, la divido en dos partes porque creo que la observación sobre Simone de Beauvoir y Michel Foucault en efecto es correcta, de que se señala cómo hay toda una serie de construcciones que generan una relación de poder sumamente asimétrica entre hombres y mujeres. Yo aquí sí diría que, de nuevo, no supongamos que esto es extrapolable
sin mayor problema a toda sociedad en todo momento en el tiempo. Justamente una de las discusiones actuales en estudios de género tiene que ver con qué tan universal es esta dinámica, ¿no? Y por ejemplo, Oyeronki o Oyerumi, bueno, no creo que pronuncie bien su apellido, pero tiene toda una reflexión sobre las sociedades Yoruba en África, donde la categoría que importa más bien es una categoría de jerarquía por edad en el reconocimiento. Y una de las cosas que afirma es, no en toda sociedad nos encontramos esta asimetría entre hombres y mujeres como la encontramos en Occidente. Y si la encontramos hoy en tantas partes del mundo, muchas veces es por la historia colonial del género. Quizás aquí no solo habría que citar a Simone de Beauvoir y a Foucault, sino, por ejemplo, a María Lugones, cuando dice, esta construcción jerárquica es producto de una historia colonial que universalizó esa vivencia, pero ojo, que en el proceso también eliminó no solo otros arreglos de vivirse como quizás en posibilidades no jerárquicas, sino erradicó vivencias que no cabían dentro de las categorías hombre-mujer de Occidente, ¿no? Entonces, creo que María Lugones viene a cuento porque hay una historia colonial del género, del borramiento de todas las otras formas de organizarse que las sociedades humanas han tenido y que no hay que perder de vista. A veces se nos genera una especie de idea de que estamos ante un universal histórico, y quizás ese universal histórico mucho tiene que ver con una historia colonial de los cuerpos, que ha ocultado la posibilidad de ver otros arreglos, ¿no? Y con respecto al comentario de los Juegos Olímpicos y las mujeres trans en el deporte, a ver, primero decir, yo no soy experta en el tema de las mujeres trans en el deporte, y sí me parece que es un tema muy complejo, por varias razones. Primero, porque no podemos hablar del deporte como una categoría homogénea, porque los deportes requieren, físicamente hablando, distintos tipos de actividades. No es lo mismo ser una maratonista que ser una persona que se dedica, por ejemplo, al tiro con arco, que ser alguien que se dedica, por ejemplo, al taekwondo. O sea, físicamente lo que se demanda de los cuerpos es muy, muy cambiante. Y esto importa porque, ojo, una transición hormonal afecta de manera distinta al cuerpo. O sea, lo primero que se ve afectado, desde luego, por supuesto, es los niveles hormonales, y esto se traduce, por ejemplo, en cosas que van a afectar a básicamente todo lo que son tejidos blandos. Las estructuras óseas no. ¿Por qué menciono eso? Porque va a haber una afectación sobre todo lo que es el sistema muscular, sobre todo lo que tiene que ver con músculos, que tiene que ver con fuerza. Va a haber una afectación sobre tendones, pero no sobre huesos. La pregunta que se hacen muchas personas es si con 1 año o 2 años de terapia de reemplazo hormonal tenemos cuerpos en igualdad de condiciones. La primera cosa que diría es, no podemos hablar de igualdad de condiciones en el deporte. Tendríamos que hablar de deportes específicos en función de cómo cada deporte hace una serie de demandas específicas sobre los cuerpos, y luego ver, en efecto, si las demandas específicas sobre los cuerpos, en efecto, no están involucrando de manera injusta elementos que no cambian después de 1 o 2 años de terapia de reemplazo hormonal. Esto es una discusión viva. Yo, por ejemplo, he leído trabajos de gente que dice que después de 2 años, en efecto, todo lo que son las fibras musculares han cambiado. Y que de hecho, el que no cambie el sistema esquelético genera que se requiera hacer un esfuerzo mayor. Es decir, no necesariamente hay una situación de ventaja. Puede haber incluso una situación
donde el no cambio del sistema esquelético genere que se requiere un esfuerzo mayor. Esto no quiere decir que hay una desventaja tampoco. Lo que quiere decir es que evaluar si hay una situación de desventaja o de ventaja requiere ver cómo cambian distintas partes del cuerpo y cómo eso tiene que ver con lo que cada deporte demanda de los cuerpos. Esto yo no me quiero alargar mucho más porque ya vamos sobre tiempo. Lo que sí diré es que lo vamos a ir sabiendo cuando podamos hacer análisis estadísticos que comparen en distintos deportes a lo largo de distintos años el rendimiento de mujeres cis y trans. Y si encontramos eventualmente diferencias estadísticas en algunos deportes, eso será una invitación a averiguar por qué. Si no las encontramos, pues quizás quiere decir que estábamos ante un pánico moral. Yo no creo que esta discusión se vaya a cerrar ahora, a pesar de que hay posturas que dicen que con 1 o 2 años basta. Creo que esta es una discusión que se va a hacer deporte a deporte y vamos a necesitar trabajos longitudinales que apenas van a empezar a hacerse, ¿no? Había una tercera pregunta, ya se me olvidó, perdón. Era de Leo, que decía que en el CCH se iba a abrir una asignatura sobre igualdad de género. ¿Qué consejos podía dar? Sí. A ver, yo sí creo que lo primero es recordar que nuestros estudiantes en el bachillerato evidentemente son muy jóvenes y que quizás exponerlos a textos teóricos lo único que haga es generar desinterés. Creo que aquí va a ser un reto pedagógico, pero creo que, por ejemplo, podríamos buscar textos literarios que pudieran servir de apoyo, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, hay compilaciones donde de la mano de textos teóricos vienen textos literarios como la propia Doris Lessing, por ejemplo, que tienen novelas que pueden quizás ser discutidas en clase. Y una aproximación que creo que puede ser útil es complementar textos teóricos introductorios con, por ejemplo, la lectura de textos literarios que pueden ayudar a aportar un punto de vista mucho más situado y vivencial, ¿no? Yo ahí creo que Doris Lessing, por ejemplo, ha sido incluida en muchas antologías de feminismo por el valor que pueden tener sus reflexiones convertidas en textos literarios, y creo que sería interesante también hacer un esfuerzo de rastrear producciones culturales que no necesariamente expongan los conceptos, sino que permitan discusiones, ¿no? Es algo triste, pero por ejemplo en nuestro país actualmente tenemos por allí 4 novelas que hablan de feminicidio. Bueno, pues quizás en vez de hacer una lectura teórica de textos sobre eso, hacer una lectura de estas novelas. Sí, muchas gracias. Queremos agradecer a todas, todos y todes que estuvieron conectadas en esta sesión inaugural de la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. Invitarlas, invitarlos, invitarles a que nos sintonicen el próximo lunes a la 1 de la tarde para continuar con esta cátedra y en nombre del Programa Universitario de Bioética, agradecer a la doctora Guerrero McManus esta conferencia inaugural. Muchas gracias, buenas tardes y que ustedes y sus familias se encuentren bien. Muchas gracias.